Grabación. Hoy damos nuestra sesión, hoy 30 de julio. Me permito compartir con ustedes pantalla. Me confirman, por favor, si estoy compartiéndoles la pantalla. Sí, les estoy compartiendo la pantalla, me confirman. Listo, Jader, Valeria, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del proceso administrativo. Bueno, primero que todo, debemos tener en cuenta, pues, que toda empresa, aunque sea pequeña o sea grande, debe primero organizarse para lograr así alcanzar sus objetivos. Imagínense ustedes de pronto un restaurante, una tienda, una peluquería, o puede ser también un emprendimiento de venta por catálogo, y que ninguno pueda funcionar sin una planificación, sin ninguna organización, sin una dirección y sin control. A ese conjunto lo llamamos proceso administrativo. Ese proceso administrativo es la serie de fases o etapas que nos permiten llevar a cabo una actividad con la existencia de diversos criterios acerca de la cantidad de pasos que lo constituyen, aunque para los autores los elementos o funciones sean las mismas. Entonces, tenemos aquí las etapas del proceso administrativo, que tenemos la planeación, que se quiere lograr, la organización, cómo y con qué elementos se logrará, la dirección, que es evidenciar lo que se haga, y el control es evaluar cómo se realizó. Eh, es importante que en una empresa nosotros pues tengamos principalmente en cuenta estas cuatro etapas, que son las que les mencioné anteriormente: la planeación, el control. Principios básicos de áreas fundamentales: planeación estratégica, organización, dirección y control. Primero que todo, la administración como palabra viene del latín ad, que indica dirección, tendencia, proximidad, contacto, y minister, subordinación u obediencia, y en ese sentido más amplio y completo significa cumplimiento de una tarea o función bajo la directriz o mando de otro. Sin embargo, en la historia este concepto sufrió una transformación significativa que trascendió el hacer por el interpretar los objetivos trazados por una organización y transformarlos en acción a través de la planeación, la organización, la dirección y el control, todo con el objetivo de alcanzar los propósitos de manera adecuada y asertiva. Es allí donde surgen los diferentes caminos que han tomado algunos autores para definir el concepto de administración y su impacto en los escenarios de las organizaciones. Bueno, aquí tenemos eh, la primera etapa, que es la planeación. Eh, la planeación es la que nos permite a nosotros definir esos objetivos, reducir los riesgos, que nos permite aprovechar mejor los recursos que tenemos, ahorrar dinero, aumentar nuestra productividad, que nosotros podíamos realizarnos los siguientes cuestionamientos: qué se quiere, quiénes somos, para dónde vamos. La planeación es esa promotora para optimizar esos recursos, prever situaciones, reducir costos e incrementar la productividad a partir de la concentración y canalización de esfuerzos por un mismo fin, además de ser un escenario base para una posterior evaluación y retroalimentación del proceso y los logros obtenidos.
Basados en la estructura organizacional, existen tres tipos de planeación. Tenemos la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa. La planeación estratégica es a largo plazo y es realizada por los directivos. Es desarrollada por los directivos de la organización y usualmente esta planeación se hace a mediano o a largo plazo, de lo cual se desprenden los diferentes planes de la empresa. La planeación táctica, que esta se realiza a mediano plazo y es cada área se encarga de organizar sus actividades. Aquí esta planeación táctica son los planes desarrollados en cumplimiento de la planeación estratégica y obedecen más al hacer con un componente bajo de operatividad. Tenemos la planeación operativa. Esta planeación es a corto plazo y esas son esas actividades que nosotros realizamos del día a día. Se diseña con base en los planes tácticos y se desarrolla por los estamentos operativos de la organización. Bueno, entonces tenemos la segunda etapa, que es la organización. Esta consiste en distribuir el trabajo. Nosotros aquí es donde vamos a saber cómo se harán las cosas, quién hará cada actividad. La organización ayuda a evitar confusiones, evitar repetir funciones, ahorra tiempo, maximiza, aprovecha mejor los recursos. Cuando la organización, cuando nosotros tenemos una organización, esto nos va a ayudar y nos permite optimizar ese tiempo y esos recursos, así como también el aumento de productividad, simplificando el trabajo y evitando los reprocesos y la duplicidad en responsabilidades o actividades. Y tenemos dos etapas fundamentales de la organización, que son la división o asignación del trabajo, de tal manera que se clarifiquen responsabilidades y se delimiten actividades para acercarse cada vez más a la máxima eficiencia y eficacia, simplificando trabajos. Aquí es donde nosotros debemos saber que cada persona tiene responsabilidades diferentes. Un ejemplo, en un hospital, el médico es el que se encarga de atender a los pacientes, la enfermera es la que se encarga de dar o aplicar los medicamentos, mientras que el administrador es el que se encarga de manejar la parte financiera. La coordinación de las actividades con el propósito de verificar su correcta ejecución. Aquí en esta coordinación, hace referencia en esta etapa de la organización, la coordinación hace referencia a que todas las áreas trabajen juntas. ¿Por qué? Porque no sirve, un ejemplo, que ventas venda mucho si producción no fabrica. Imagínense ustedes eso, de que realmente no estemos trabajando en conjunto y que estemos vendiendo bastante, pero realmente tenemos un problema con producción. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos en equipo, trabajemos de la mano, porque tenemos trazados un mismo objetivo, vamos para una misma dirección. La tercera etapa, que es la dirección, aquí comienzan las acciones, es donde aparece el liderazgo, la motivación, la comunicación, esa toma de decisiones. El liderazgo implica ayudar desde el rol directivo o líder a los equipos de trabajo que componen la organización para trabajar con entusiasmo y alcanzar el éxito conjuntamente. El líder debe propiciar ambientes de trabajo favorables para que sus equipos aporten lo mejor de sí mismos y se sientan parte fundamental de la empresa. Aquí es donde el líder guía a su equipo de trabajo, donde el líder escucha, orienta,
da ejemplo. Por eso es muy importante que haya un muy buen liderazgo, motivación. La buena actitud de los trabajadores o empleados es fundamental para que realicen su trabajo con entusiasmo. Por eso es importante que el líder genere ese estímulo permanente de confianza desde lo individual para impactar también colectivamente. Cuando un trabajador se siente motivado, este trabajador trabaja mejor, da lo mejor de sí mismo. ¿Por qué? Porque está motivado. Pero nosotros debemos, o los líderes deben reconocer el buen trabajo de nuestro equipo de trabajo para que ellos se sientan motivados, dar incentivos, capacitaciones. Comunicación. La comunicación es ese canal que permite a la organización definir entendimiento y mensajes claros. Por eso es significativo que exista una comunicación efectiva que invite a los trabajadores a contribuir con el cumplimiento de los objetivos claves para esa comunicación asertiva, la empatía, el respeto y la confianza. Es muy importante que nosotros tengamos una comunicación clara, que si la información llega mal, pues el trabajo sale mal. Entonces debemos ser claros con la información al momento, pues, de ejecutar o de dar, de asignar responsabilidades. Imagínense de pronto que haya una mala comunicación y un jefe diga fabricar 50 unidades de X producto y el empleado entienda que son 500 productos de ese producto. Entonces, ahí hay pues una muy mala comunicación. Entonces, es importante que al momento de nosotros recibir la información, nosotros también confirmemos de nuestra parte la información. Toma, ejecución y supervisión de resultados. El seguimiento y la supervisión permiten orientar acciones preventivas antes de que suceda y correctivas una vez ya sucedido a la hora del desarrollo de una actividad para retomar el rumbo y la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para nuestra empresa, cuando nosotros estamos realizando una ejecución de la fabricación de algún producto, un ejemplo, nosotros debemos tener en cuenta y realizar un seguimiento, una supervisión para que a nosotros nos permita en nuestro equipo verificar realmente cómo se están haciendo las cosas. Para esto nos permite que evitar de que podamos tener pérdidas, sino que nosotros podamos corregir, tener acciones preventivas antes de que pueda suceder algo, de pronto al momento de la fabricación de un producto o de pronto en el momento en que uno se da cuenta de que la máquina está fallando y de pronto no se le ha hecho el mantenimiento pertinente. Entonces es muy importante tener en cuenta todo el tema de seguimiento y supervisión en cada una de las áreas y actividades que se realizan en nuestra empresa. Y tenemos la toma de decisiones. Elegir el mejor camino para la organización resulta una de las funciones más importantes que realiza el administrador, analizando entre varias alternativas con la finalidad de lograr los propósitos establecidos. Aquí en esta toma de decisiones, todos los días una empresa decide. Una empresa tiene esa toma de decisiones, ya sea de mirar de pronto qué vamos a comprar, qué vamos a vender, si vamos a realizar contratación, en qué vamos a invertir. Entonces es muy importante la toma de decisiones y tener en cuenta el objetivo de nuestra empresa y con toda la información que recolectamos para tomar las mejores decisiones. Y tenemos la última etapa, que es la de control, que esta consiste en evidenciar y evaluar que lo planeado, lo organizado y lo dirigido
marche de acuerdo con los objetivos organizacionales de la empresa, señalando a partir de este ejercicio de evaluación cuáles son las debilidades, cuáles son esos errores e inclusive las potencialidades. Entonces, a partir de esto, ahí nosotros vamos a tener en cuenta a tomar esas decisiones, esas acciones, el perfeccionamiento del proceso traducido en mayor eficiencia y eficacia. El proceso de control nos va a permitir a nosotros tomar las mejores decisiones en torno a qué, a cuáles son esos objetivos de mi empresa, los objetivos que yo voy a alcanzar, ya sea como sistema, como área, mirar cómo va el desempeño de los equipos de trabajo con base a las responsabilidades y a las apuestas generales, identificación de riesgos y oportunidades o hasta el cambio del planteamiento del objetivo. Existen diferentes tipos de controles como los que se ven a continuación. Nosotros tenemos controles preliminares y colectivos, control concurrente o permanente y control correctivo o de retroalimentación. El control preliminar y colectivo es un control que se hace antes. Ese control que se enfoca en la prevención de las desviaciones en la calidad y la cantidad de recursos utilizados en la organización. Un ejemplo puede ser cuando nosotros revisamos la calidad de la materia prima antes de producir. El segundo control, control concurrente o permanente, que este es el que se hace durante el proceso, que consiste en vigilar esas operaciones en funcionamiento. Cuando el control se aplica de manera permanente, la directiva puede corregir los problemas oportunamente antes que se vuelvan irremediables y costosos. Aquí nosotros podemos supervisar mientras se está fabricando algún producto. Y tenemos el último, el tercero, que es el control correctivo o de retroalimentación, que este es el que se realiza al finalizar y que sirve para corregir errores. Este control tiene una desventaja, que es cuando se recibe la información, pero ya lastimosamente pues el daño está hecho. Y los informes financieros son un claro ejemplo de este tipo de control. Bueno, tenemos aquí archivo y conservación de documentos. Nosotros, además de administrar personas, recursos, toda empresa debe organizar correctamente sus documentos. Las entidades en sus actividades diarias deben hacer un uso constante de diferentes documentos y estos son los que soportan y legalizan las funciones que se realizan. Surge entonces la necesidad de conservar dicha información de manera apropiada con la finalidad que sirva como medio de prueba y puede ser suministrada en el momento requerido. Hoy en día la documentación ya no solamente se lleva física, sino de manera también se realizan copias de forma virtual. Entonces ya nosotros, si por X o Y motivo, no sé, hubo algún inconveniente, de pronto se extravió una caja de documentos o de pronto había una gotera donde estaba el archivo y se mojó una serie de documentos, pues nosotros ahí tenemos eh, esos soportes también digitales que nos van a ayudar a respaldar la información que nosotros tenemos de nuestra empresa. Archivar es el arte a través del cual se gestionan, se resguardan y se sitúan a disposición de usuarios los documentos de una organización sin importar si son públicas o privadas, teniendo en cuenta unos principios y unas metodologías. Bueno, tenemos aquí la clasificación documental, que este es el primer paso que se debe tener presente para que la entidad tenga una adecuada organización y una excelente estructuración. Aquí nosotros tenemos que realizar
una adecuada clasificación de los documentos. Aquí nosotros vamos a identificar y vamos a agrupar sistemáticamente los documentos semejantes, con características comunes, que son de vital importancia. Nosotros debemos conocer la estructura orgánica de la empresa y los trámites que se adelantan en las diferentes áreas durante el ejercicio de las funciones. La clasificación refleja la estructura orgánica de la empresa de tal manera que las agrupaciones documentales resultan de las subdivisiones de la organización. Las empresas pueden utilizar diferentes formas para clasificar los documentos numéricos y alfabéticos. Entonces tenemos dos tipos, que son los numéricos, que son los que están conformados por simples u ordinales, y que estos consisten en la colocación de los documentos de forma consecutiva y de forma progresiva. Aquí se organizan con números. Un ejemplo, la factura 001, la factura 002, la factura 003, y los cronológicos, que consisten en situar un documento detrás del otro de forma secuencial de acuerdo con la fecha en que se haya tramitado el documento, teniendo en cuenta que primero va el año, luego el mes y por último el día. Aquí se organizan por fechas, si es por mes, enero, febrero, marzo, si es por año, y así sucesivamente. Y tenemos los alfabéticos, que son los que se consisten en ordenar los documentos utilizando las letras del alfabeto, y que pueden ser ono, onomásticos, que son empleados para series documentales compuestas por expedientes que permanecen durante varios lapsos abiertos. Ejemplo, expedientes clínicos. Toponímicos o geográficos, que se usan para ordenar la serie alfabética de acuerdo con los lugares. Ejemplo, Bucaramanga, Medellín. Temáticos. Se ordenan alfabéticamente por contenidos similares, ejemplos, actas, resoluciones. Y los mixtos, que se utilizan dos o más variables para su clasificación y pueden ser alfanuméricos. La serie se ordena con números y letras, ejemplo, 078 raya Juan Cruz. Cronológicos son empleados para series documentales que son numéricas y a la vez cronológicas. Resolución 010 del 2022, del mes 07, del día 07. Y tenemos la conservación documental, que esta consiste en proteger los documentos para que duren muchísimos años. Es muy importante la protección de esos materiales contenidos en archivos y bibliotecas, que requieren de la definición de estrategias y técnicas específicas basado tanto en medidas preventivas como correctivas, con el fin de asegurar la integridad de los documentos y la garantía de su funcionalidad. Las medidas de conservación de documentos comprenden tanto aquellos impresos como los digitales. Con esta acción de preservación se pretende prolongar la posibilidad de utilización en buenas condiciones y durante el mayor tiempo posible. Bueno, entonces seguimos con los hechos contables. Hechos contables, transacciones de las empresas. Todos los días nosotros, bueno, en una empresa se compra, en una empresa se vende, en una empresa se paga, se cobra y también recibimos dinero. Cada uno de estos movimientos debe quedar registrado. ¿Por qué? Porque si no se registran de forma correcta, la empresa no sabrá si estará ganando o estará perdiendo dinero. Y a esos movimientos son los que nosotros llamamos hechos contables o transacciones de la empresa. Los hechos contables son todas esas operaciones económicas que realiza una empresa y que afectan sus finanzas. Ejemplos como comprar mercancía, vender productos, pagar servicios públicos, como pagar salarios, cobrar una factura, solicitar un préstamo al banco, comprar un computador, etcétera.
todos estos movimientos nosotros debemos registrarlos en la contabilidad. Bueno, aquí nos hablan de la cuenta. Para organizar y registrar los hechos económicos de una organización es necesario y apropiado emplear cuentas contables, las cuales deben utilizarse de manera apropiada porque un mal uso de ellas ocasiona una contabilidad alejada de la realidad de la organización. Es necesario que la persona encomendada para esta actividad posea bases sólidas y conocimientos claros sobre este tema. Bueno, aquí aparece qué es una cuenta. Para conocer qué es una cuenta, sus elementos, estructura, clases y dinámica, lo invitamos a ver el documento. Este documento yo se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, que es un PDF que consta de 5 páginas. Y aquí pues nos hablan todo lo relacionado de qué es una cuenta, que la cuenta, bueno, es la que nos va a ayudar a nosotros en la empresa a facilitar esa organización, la clasificación de las transacciones, los hechos económicos de la empresa, cuáles son esos elementos de una cuenta, que viene siendo el título, el débito, crédito, la estructura de una cuenta, que la estructura correcta de las cuentas y el significado de cada número del código es el siguiente. Cuando es el primer dígito hace referencia a la clase, 2 primeros dígitos hace referencia al grupo, 4 dígitos nombre de la cuenta, 6 dígitos una subcuenta. Aquí tenemos las clases de cuentas que se refiere a la primera clasificación o ubicación que se realiza para identificar la transacción económica, cómo se debe registrar y qué representa para la empresa si se refiere a un ingreso o a un ingreso o a un gasto, un pasivo, etcétera. Las que describen la situación financiera de la empresa, que aquí tenemos los activos, los pasivos, los patrimonios. Las que describen la actividad de la empresa, que tenemos los ingresos, los gastos, los costos de producción, los costos de venta. Las que detallan las cuentas informativas y que no afectan el activo, el pasivo y el capital de la entidad, que tenemos las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Dinámica de las cuentas contables, que se refiere al movimiento que debe realizarse dependiendo la naturaleza de las cuentas. De acuerdo con la transacción realizada, se tiene que registrar en el lado débito, debe, o en el lado crédito, haber. Y que aquí nos muestran en el activo, en el debe aumenta y en el crédito disminuye, en el pasivo, en el débito disminuye y en el crédito aumenta, en el patrimonio, en el débito disminuye y en el crédito aumenta, en los ingresos, en el débito disminuye y en el crédito aumenta, en los gastos, en el débito aumenta y en el crédito disminuye, en los costos, en el débito aumenta y el crédito disminuye. Aquí tenemos el catálogo de cuentas, que actualmente en Colombia pueden llegar a existir hasta 14 planes únicos de cuentas, pero el más conocido es el plan único de cuentas para los comerciantes. Acá nos dan un ejemplo para registrar las operaciones mercantiles. Entonces este documento se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Bueno, ecuación contable. Ecuación contable se refiere a la igualdad que nos muestra que el valor de los recursos llamados activos de una empresa o compañía es igual al valor de los recursos propios llamados patrimonios, más el valor de los recursos obtenidos del tercero, conocidos como pasivos. Gráficamente, la ecuación se construye así. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Y tenemos la partida doble. Consiste en que por cada movimiento contable deben estar presentes como mínimo 2 cuentas, que es el debe y el haber. Esto significa que en cada asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos.
A continuación se presenta una serie de términos importantes a tener en cuenta en los hechos contables. Reconocimiento. Se comprende como reconocimiento contable a todo movimiento económico de la empresa, este sea ingreso o sea egreso, o sea una entrada o una salida, y que puede ser medible con fiabilidad y su flujo sea probable. Estos se verán reflejados de manera posterior en los estados financieros una vez cumplan con el concepto de sus elementos. Tenemos baja de cuentas. Significa eliminar un registro porque ya no existe. Ejemplo, se pagó una deuda, se vendió un vehículo, se dañó un activo y se dio de baja. Medición. Consiste en asignarle un valor en dinero a cada operación. Cuando la empresa compra un computador, no basta decir solo que la empresa compró un computador, sino registrar realmente cuál fue el costo. Políticas contables, que vienen siendo esas reglas que utiliza la empresa para elaborar toda esa información financiera, que esto nos sirve para que cualquier persona que lea los estados financieros de la empresa pueda entender cómo fueron preparados. Estas políticas vienen siendo un ejemplo como esa receta de cocina donde indican el paso a paso de cómo preparar esa información financiera de forma uniforme. Bueno, obligaciones tributarias de las empresas. Una obligación tributaria es aquella que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan con el gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones acarrea sanciones como multas o suspensión de operaciones. Entonces aquí vamos a aprender sobre los impuestos y su historia. Vamos a ver un video. ¿Inviertes una gran cantidad de tiempo publicando y republicando tus ofertas de empleo en redes sociales, portales de empleo, uno a uno? Olvídate de esta tarea manual que solo te trae dolores de cabeza. Yo también estuve ahí, pero lo resolví fácilmente con PandaP. Este software de recursos humanos me permite... Impuestos. ¿Me confirman, por favor, si se escuchan? Las familias, personas y empresas son los protagonistas para que el Estado pueda cumplir con ¿Sí escuchan el video? algunos de los proyectos con los que ¿Me confirman, por favor, el video si se escucha? Listo, Jader, muchas gracias. Listo, gracias, Liliana. se ha comprometido, como obtención de ingresos, impuestos. Las familias, personas y empresas son los protagonistas para que el Estado pueda cumplir con algunos de los proyectos con los que se ha comprometido, como obtención de ingresos e invertir en el desarrollo social del país. Los impuestos forman parte del sistema tributario que se encuentra establecido por ley, donde el propósito principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público. En otras palabras, es el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. Los impuestos son entonces el tributo o carga que los individuos que viven en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado que los representa, para que éste, a través de ese pago, pueda financiar sus gastos.
De esto se desprende entonces que el objetivo básico de los impuestos será el de financiar los gastos de un determinado Estado. Tal como su nombre lo indica, un impuesto es una imposición establecida por la ley y por lo tanto su pago es de carácter obligatorio. Por eso, cuando un impuesto no se paga o se paga tardíamente, se presentan multas, sanciones administrativas e incluso consecuencias penales. En la antigüedad, los grandes imperios se financiaban a través de tributos para mantener a sus gobernantes y poder realizar grandes obras. En la Edad Media, los siervos debían pagar fuertes tributos a sus señores feudales por el uso de la tierra. Muchos de ellos convirtieron sus feudos en reinados y algunos de estos reinados se hicieron fuertes y se constituyeron en estados, financiados con los tributos pagados por sus pueblos. En Colombia, la legislación tributaria ha sido creada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para determinar las obligaciones tributarias estimadas en el presupuesto nacional previstas por la ley, cuyo objetivo es el reconocimiento del pago del impuesto. Actualmente, los impuestos o tributos son más complejos que en el pasado y se pagan según diferentes situaciones como cuando se obtiene un ingreso, al comprar un bien o pagar por un servicio, cuando se realizan importaciones o exportaciones, en el momento de adquirir una propiedad, etc. Esto significa que hay muchos tipos de impuestos y algunos de ellos tienen fines específicos. Por ejemplo, existe un impuesto que se recauda para el mantenimiento de carreteras o para mejorar la seguridad en las comunidades. Hay que tener en cuenta que cada año, a través de reformas tributarias, se presentan cambios con respecto a las características que presenta cada impuesto. Estas se pueden consultar en el Estatuto Tributario del año en curso. ¿Quieres que tu negocio... Bueno, entonces debemos tener en cuenta que los impuestos, primero que todo, pues son obligatorios y que estos impuestos, pues, o sea, no se recaudan por capricho, sino que sirven para financiar todos los gastos públicos y prestar así servicios que beneficien, pues, a toda la comunidad. En Colombia, los impuestos existen desde la época de la colonia y cuando la corona española cobraba tributos a los habitantes para sostener ese gobierno y así financiar sus actividades. Pero con el paso del tiempo, a medida que fueron pasando los años, después de la independencia, el país fue realmente creando ese sistema tributario propio para obtener los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado. Los impuestos se utilizan para la construcción y mantenimiento de las carreteras, para los hospitales y los centros de salud, para los colegios y las universidades públicas, para la seguridad y la justicia, para los programas sociales, la infraestructura y los servicios públicos. Pagar impuestos no solamente es una obligación legal, sino que también es un compromiso ciudadano. Cuando las personas y las empresas realmente cumplen con sus obligaciones tributarias, contribuyen al desarrollo económico y social del país. Tipos de impuestos. En Colombia existen 3 tipos de impuestos que a su vez se dividen según los recaudadores de impuestos a nivel nacional, departamental o municipal. Tenemos tipos de impuestos. Para conocer estos impuestos, tenemos este documento que también se los voy a enviar al grupo. Tenemos los impuestos directos, que son los que gravan el patrimonio o la renta de las personas, independientemente de su destino. Y que aquí tenemos ejemplos como impuestos al patrimonio, impuestos sobre la renta y complementarios, impuestos de industria y comercio, impuesto predial, impuesto de vehículos. Tenemos esos impuestos indirectos, que son los impuestos recaudados por una entidad económica, generalmente una empresa, que paga el impuesto al agente recaudador y su totalidad o a la mayor parte del monto del impuesto afecta al consumidor final. Entre los impuestos indirectos tenemos
el impuesto a las ventas, que es el IVA, que es el valor agregado, que es un impuesto indirecto sobre el consumo cuando compramos o vendemos productos y o servicios, y se paga o se ingresa un IVA correspondiente a la transacción, pero después este se liquidará trimestral o mensualmente según sea el caso. Aquí tenemos algunas de sus tarifas: el 19%, que es la tarifa general del IVA, el 5%, que es la tarifa especial del IVA para los bienes y servicios de los artículos 468 raya 1 y 468 raya 3 del ET, y el 0% de los bienes y servicios exentos. Gravamen a los movimientos financieros, que este también es un impuesto indirecto de orden nacional que se cobra por realizar transacciones financieras, como el impuesto del 4 por mil. Tenemos los impuestos nacionales, que estos son los emitidos por el Congreso Nacional y que son sancionados por el presidente de la República, y cada uno de estos impuestos ha sido originado por una ley donde se define el hecho generador, la base gravable y todas las demás condiciones que determinan quiénes deben declarar, quiénes no y cómo hacerlo. Entre los impuestos nacionales encontramos principalmente la renta, la tributación de dividendos, la ganancia ocasional, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo. Impuestos departamentales y municipales, que estos son fijados por los diferentes departamentos y se fundamentan en los siguientes productos o servicios: el impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, el impuesto al registro, sobretasa a la gasolina, impuesto al vehículo. Tenemos los impuestos municipales, que estos impuestos son fijados en cada municipio, por lo tanto tienen su propia normativa. Aquí tenemos el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial unificado, el impuesto sobre vehículos automotores, la sobretasa a la gasolina, el impuesto de lineación urbana y el impuesto de azar y espectáculos. Y tenemos los informes contables y los estados financieros. Un estado financiero es una declaración de lo que se cree que es cierto, expresado en términos de una unidad monetaria, por ejemplo en pesos. Cuando los administradores preparan estados financieros, están describiendo en términos financieros ciertos atributos de las empresas que están representando de una manera razonable. El tiempo es un factor importante al preparar y entender los estados financieros de una empresa. Los estados podrían cubrir un periodo tan corto como una semana o tan largo como un año. En las NIC, dependiendo de las características e información que ofrecen los reportes financieros, se clasifican en... Antes debemos tener en cuenta que estos informes, que estos estados financieros son todos esos informes que nos muestran a nosotros realmente cuál es esa situación actual de la empresa, esa situación real de la empresa durante un tiempo determinado, y que gracias a esto nos va a ayudar a nosotros a ver realmente con cuánto dinero cuenta la empresa, cuánto realmente está debiendo, cuánto ha ganado o cuánto ha perdido, y cómo se están utilizando todos estos recursos. Todos estos financieros se expresan en esa unidad monetaria en Colombia, en pesos colombianos, y toda esta información se presenta en dinero para facilitar su análisis y la toma de decisiones. Ellos son muy importantes porque nos ayudan a nosotros a conocer la situación financiera de la empresa, porque también nosotros sabemos aquí si nuestra empresa está obteniendo ganancias o pérdidas. Aquí nos vamos a dar cuenta eh, cuando vamos a tomar las decisiones sobre las inversiones, las compras, los gastos, sobre toda esa información. También cuando nosotros vamos a cumplir con las obligaciones legales o las obligaciones tributarias, que nosotros debemos generar esa confianza a nuestros socios, inversionistas y esas entidades financieras. Entonces, los reportes financieros se clasifican en... Los reportes financieros se clasifican en de propósito general, estados financieros intermedios, estados financieros separados, estados financieros consolidados. Tenemos el de propósito general,
que son estados financieros cuya elaboración y presentación es obligatoria al menos una vez al año. Los usuarios de estos informes son un público indeterminado y su propósito es de dar a conocer la información sobre el ente económico, y el conjunto está conformado por el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, los estados financieros consolidados, las notas a los estados financieros que hacen parte integral de los mismos. Todos los estados financieros de propósito general, estos vienen siendo que son los más utilizados porque nos van a ayudar a nosotros a, cuando nosotros elaboramos para informar la situación financiera de nuestra empresa a diferentes usuarios, socios, inversionistas, bancos y entidades. Un ejemplo puede ser una empresa cuando presenta sus estados financieros al finalizar el año para lograr mostrar su desempeño. Tenemos los estados financieros intermedios, que estos están conformados por aquellos estados financieros que se preparan y presentan aplicando principalmente las NIT 1 y 7 para satisfacer las necesidades de información de periodos intermedios entre enero y diciembre. Entre ellos se encuentran estado de situación condensado, estado de situación de resultado condensado, estado de cambios en el patrimonio condensado, estado de flujo de efectivos condensado, notas explicativas seleccionadas. Estos se preparan antes de finalizar el año y que nos permiten a nosotros conocer realmente cómo va nuestra empresa durante un periodo de tiempo o durante un periodo corto, como por ejemplo ya sean mensuales, trimestrales, semestrales. Un ejemplo puede ser cuando una empresa revisa sus resultados del primer trimestre para saber realmente cómo va con relación a sus metas. Los estados financieros separados, que estos corresponden a aquellos estados financieros elaborados por cada inversionista, sea este un controlador o matriz, un inversionista en una organización asociada o un partícipe en una compañía controlada conjuntamente, donde los inversionistas han contabilizado su inversión por el costo histórico y no por los cambios patrimoniales que la sociedad receptora ha experimentado. Estos aquí se elaboran cuando la empresa tiene inversiones en otras empresas, pero se presenta únicamente su propia información financiera sin combinarla con los demás. Un ejemplo puede ser que una empresa es dueña de otra, pero realmente nosotros ahí presentamos únicamente sus propios resultados. Y tenemos los estados financieros consolidados, que estos son aquellos que se elaboran y se presentan en un grupo empresarial como si fuera una sola entidad. Los estados financieros consolidados se deben preparar, elaborar y presentar. Son el estado de situación financiera consolidado, estado de resultados consolidado, estado de cambios en el patrimonio consolidado, estado de flujo de efectivo consolidado y las notas a los estados financieros consolidados. Se preparan estos cuando una empresa controla una o varias empresas y presenta toda la información como si fuera una sola organización. Un ejemplo puede ser un grupo empresarial que tiene varias compañías que presentan un único informe financiero y que este se encarga de reunir todas las empresas. Aunque existen diferentes tipos de estados financieros, todos los estados tienen el mismo objetivo, que es brindar esa información clara y confiable para que los administradores de las empresas, los inversionistas y los demás interesados puedan tomar esas decisiones acertadas para la empresa, para tomar la mejor decisión. Herramientas TIC en procesos contables. Gracias a la evolución tecnológica tenemos acceso a múltiples herramientas que sirven para que la labor contable se manifieste completa y fidedigna. Esto facilita que las organizaciones cuenten con información oportuna e inmediata, sea cual sea el momento en el que se prepara. Actualmente, las empresas apoyan el registro de sus operaciones contables en sistemas contables que en muchos casos son actualizados en línea
siendo algo muy conveniente para que cualquier usuario de la información contable pueda acceder a ella sin importar el lugar donde se encuentre. ¿Qué es un software contable? Viene siendo ese software de contabilidad que es un programa o aplicación informática que trata los datos contables de una empresa mediante métodos sistemáticos. En Colombia existen varios. El más reconocido es SIGO. ¿Cómo se ingresa la información al software? Cada software maneja su propia plataforma y puede semejarse una de la otra. Es necesario contar con la capacitación completa por parte del prestador del servicio a los colaboradores que harán uso de este. Nosotros aquí nos va a ayudar para que el ingreso de la información se registre de manera adecuada y se debe tener presente una correcta clasificación de los hechos contables, una revisión de las cuentas que integran el sistema contable, como su organización y su estructura, y cómo se realiza la generación de los reportes, que es posterior a que la organización haya realizado y registrado las diferentes transacciones o hechos económicos en los libros de acuerdo con el periodo contable y que se procede a la generación de los reportes. Estos reportes son el resultado final de los hechos económicos de la organización, aquellos que nos sirven a nosotros para determinar la utilidad o la pérdida de la misma y al mismo tiempo tomar decisiones de mejora o de oportunidad. Los reportes nos permiten a nosotros conocer realmente cuál es ese estado real o actual de la empresa, de la organización, y que son imprescindibles para la toma de decisiones, porque con el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, entre otros. Bueno, aquí finalizamos nuestra sesión, nuestra clase en el día de hoy. Hoy finalizamos nuestra competencia y nuestro resultado de aprendizaje. Finalizamos el resultado de aprendizaje, interpretar las políticas financieras y contables de acuerdo con normativas y lineamientos de la organización. Y nuestra competencia, que es reconocer recursos financieros de acuerdo con política y normativa contable. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema de hoy. ¿Todo les quedó claro? Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, listo. Entonces, finalizamos hoy 30. Muchas gracias, Ader. Finalizamos hoy 30 nuestra última sesión. Que tengan una feliz noche, que descansen. Bendiciones. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Bendiciones.